Bueno, hola a todos, a todas, a todos. Gracias por sumarse a estos seminarios semanales. Antes de presentarles a Marina, paso unos chivos. Para quienes quieran, bueno, conocer más sobre nuestras disertantes, sobre las disertantes que fueron pasando a lo largo de este ciclo de seminarios, pueden visitar la página web, que ahí por un lado van a encontrar los links a los videos con las charlas, y también van a encontrar los blogs de las disertantes con, bueno, sus historias, sus trayectorias, los temas en los que trabajan, y también los contactos. También recuerden para aquellas, las botánicas y las biólogas de planta que forman parte de la red, y quieran dar seminarios para el año que viene, pueden, bueno, escribirnos o contactarnos a través del Twitter o del Instagram. Una cosa más, desde Cafecito, hace poco abrimos una cuenta de Cafecito, que es así como una cuenta para recibir donaciones, más que nada para el mantenimiento de la red, para poder tener herramientas que nos faciliten un poco la tarea y poder expandir un poco más la red. Así que nada, quienes quieran colaborar, bienvenidos. Les agradecemos a todos los que ya colaboraron, muchas gracias. Van a ser muy bien consumidos esos cafecitos. Así que bueno, nada, ya pasado los chicos, hoy nos acompañan nuevamente desde Chascomús, en esta oportunidad la doctora Marina Clemente. Marina es bióloga de la UBA. Ella realizó un doctorado en el área de genética y evolución de insectos, que lo comenzó en la Universidad Complutense de Madrid y lo finalizó acá en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, allá por principios, mediados de los 90. Concluido su doctorado, decidió seguir investigando y decidió hacerlo acá en Argentina, quedarse acá en Argentina. Comenzó con un postdoc en un tema nuevo, el uso de las plantas para la producción de proteínas de interés, y tema con el cual pudo comenzar a desarrollar una línea de investigación en el INTECH, el Instituto Tecnológico de Chascomús, y que con el correr de los años esa línea, bueno, fue creciendo, sumando y profundizando en aspectos relacionados con la inmunología y la vacunología. Bueno, Marina también se desempeña como docente en la Universidad Nacional de San Martín, en el área de biotecnología vegetal, y hoy nos va a hablar sobre las plantas como biofábricas verdes para la producción de proteínas de uso terapéutico, y también nos va a hablar sobre la ciencia en el hogar. Así que bueno, nada, muchas gracias Marina por aceptar la invitación. Cuando quieras comenzar con tu charla. Ay, estás muteada. Listo, ahí está, ahí me desmuté. Bueno, primero agradecerles, aunque ya lo hice antes, hace un ratito cuando entré a la reunión, pero bueno, antes que nada agradecerles a las que han desarrollado esta red y por el trabajo que están haciendo, que como lo puse en el cuestionario cuando me preguntaron los distintos aspectos de mi carrera, bueno, que la felicito por la iniciativa. Y bueno, y como siempre, agradecer que me inviten para poder difundir un poco el trabajo que nosotros hacemos en el laboratorio. Así que bueno, en ese sentido también agradecerles por la invitación. Bueno, como decía Sonia, la charla que les voy a dar hoy tiene que ver con un poco el trabajo que nosotros hacemos en el laboratorio, una de las líneas que más trabajo tenemos desarrollado, que es el uso de las plantas como fábricas para
la producción de proteínas de interés terapéutico. Y después, al final, les voy a contar también un poco un desarrollo que nosotros llevamos adelante con una compañera y amiga, Analía Sanazaro, que también es investigadora del INTECH, de una iniciativa que es Ciencia en el Bar, que... Perdón, Marina, estás muteada de nuevo. Sí, no sé, se muteó solo. Ay, Bueno, no sé si escucharon, bueno, la iniciativa de Ciencia en el Bar, que nosotros como siempre nos gusta hablar y decir, es una iniciativa para democratizar la ciencia. Así que bueno, nada, voy a empezar primero contándoles un poco lo que hacemos en el laboratorio. Esta diapositiva a mí me gusta mostrarla porque es un poco, resume las líneas de investigación que nosotros tenemos en el laboratorio, donde centramos a las plantas, ya que las distintas líneas de alguna manera nos ligan a ellas. Y una de las líneas más importantes, que no es la única y hoy por hoy no sé si es la más importante, pero es donde hay más trabajo desarrollado, que es justamente el uso de las plantas para la expresión de proteínas de interés. En particular, nosotros trabajamos con proteínas que tienen una importancia como inmunógenos, es decir, para el desarrollo de vacunas, y estamos trabajando con diferentes patógenos. Acá los tienen mencionados, es Toxoplasma gondii, que es el causante de la toxoplasmosis, Neospora caninum, que es el causante de la neosporosis. Ambos son parásitos intracelulares y están muy relacionados entre sí, entonces todo lo que tiene que ver con la inmunología y la vacunología, al ser parásitos tan relacionados, podemos unificar el trabajo que hacemos respecto a la respuesta inmune. Y después incorporamos otro patógeno que es Escherichia coli, STEC, que es el causante del síndrome urémico hemolítico. Y este patógeno lo incorporamos en un marco de un proyecto PUE en colaboración con la gente del IBIO, del Instituto de Biotecnología de la UNSAM. Y lo que nosotros básicamente estamos tratando es de establecer estrategias que nos permitan mejorar la expresión de estas proteínas que derivan de estos tres patógenos para lograr un mayor rendimiento y hacer las plantas como un sistema más atractivo para la expresión de proteínas recombinantes. Entonces, lo que hacemos es buscar estrategias que nos permitan optimizar la expresión en plantas. Y en ese sentido es que empezamos a trabajar con dos familias. Una es la familia de las proteínas de choque térmico de 90 kilodalton. En particular, trabajamos con las proteínas de choque térmico de plantas de origen vegetal, donde las estudiamos como una estrategia para mejorar la expresión en plantas, pero también como adyuvantes, es decir, para mejorar la capacidad antigénica de las proteínas que nosotros expresamos en plantas. Hay diferentes, las HCP90 están presentes en todos los organismos vivos y en otras especies, en mamíferos, en parásitos, en bacterias, han mostrado tener propiedades inmunomodulatorias, y entonces nosotros empezamos a estudiar a las HCP de plantas para ver si tenían estas propiedades inmunomodulatorias. Y por otro lado, estamos trabajando también con una familia de proteínas que son de la familia de las serinproteasas, inhibidores de serinproteasas, donde también las estamos caracterizando, y hay muchos trabajos que reportan que combinar la expresión de proteínas de interés con inhibidores de proteasa los inhibidores favorecen, o mejor dicho, permiten abolir la degradación de las proteínas y entonces favorecen la
expresión de proteínas heterólogas en plantas, y a la vez estas dos familias, tanto los inhibidores de proteasas como las HCP90, tienen algo en común, que es participan en la respuesta inmune contra patógenos en plantas. Entonces también las estamos estudiando en este aspecto. Yo la charla la voy a centrar en todo lo que tiene que ver con la expresión de proteínas recombinantes en plantas, y un poco les voy a contar también qué estamos haciendo con las HCP como adyuvantes y como carrier de proteínas de interés. Y al final, bueno, les voy a comentar brevemente algunas cosas que tenemos pensados para esta otra familia de proteínas. Ustedes seguramente, muchas de ustedes habrán escuchado hablar del uso de las plantas como biofábricas. Ahora, justamente hoy a la mañana, en Twitter había salido una noticia de la empresa Medicago, donde acababan de recibir financiación del gobierno de Canadá, justamente para producir la vacuna de COVID utilizando plataformas vegetales. Así que bueno, es una tecnología que en realidad ya lleva varios años y tiene varias particularidades o ventajas que la hacen atractivo como un sistema de expresión. Por un lado, que confiere estabilidad al calor, las proteínas se mantienen en la planta o en la semilla a temperatura ambiente, no hay riesgo de contaminación de patógenos animales o humanos o toxinas bacterianas. Está demostrado que es capaz, que las plantas se pueden utilizar para producir o para expresar múltiples antígenos, o sea, múltiples proteínas provenientes de diferentes patógenos que confieren enfermedades infecciosas o que están relacionados con enfermedades infecciosas. Tiene la particularidad de que es fácil escalar la producción, y en ese escalado el costo es bajo respecto a otros sistemas de producción. Se pueden expresar proteínas complejas, ya que estamos dentro de un sistema eucariota, entonces pueden expresarse proteínas que requieren para su funcionalidad modificaciones posttraduccionales, como puede ser la glicosilación. Un ejemplo de ello son la producción de anticuerpos monoclonales en plantas. Y después, otra cosa que las hace atractiva es que son capaces, cuando el antígeno se utilizan las plantas como vehículo para la entrega del antígeno, se puede inducir una respuesta protectora a nivel de las mucosas cuando se implementan inmunizaciones orales. Y por otro lado, que esto ahora empieza a tener relevancia, lo de encontrar tecnologías verdes que sean sostenibles en el tiempo. No sé qué pasa, se muta solo. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿no? Sí, bueno, sí. No sé qué pasa, muevo el mouse a veces y se muta. Bueno, la mayoría de los desechos en el uso de las plantas como biofábricas son desechos orgánicos. Bueno, entonces nosotros lo que estamos tratando, como les decía, es de encontrar herramientas que nos permitan optimizar la expresión de las proteínas, en particular proteínas de interés vacunal, y por otro lado, nosotros estamos haciendo ensayos que nos permitan evaluar el potencial de las hojas o el extracto que nosotros utilizamos como vehículo para la entrega de ese antígeno.
Inicialmente en el laboratorio trabajamos con tabaco y estamos también desarrollando una plataforma en colaboración con la gente del INTA para utilizar lechuga como sistema de expresión, pero inicialmente trabajamos con tabaco. El tabaco tiene varias ventajas y de hecho es una de las especies más utilizadas en las plataformas de molecular farming, donde entre las ventajas está que permite un alto rendimiento, ya que tiene una gran biomasa, es fácil de escalar y tiene una escalabilidad alta, no forma parte de la cadena alimenticia, los protocolos de transformación se encuentran bien establecidos y son de fácil implementación en los laboratorios. Uno puede crecer y cosechar las plantas durante todo el año, y además hay una disponibilidad en cuanto a la infraestructura para una producción a gran escala en confinamiento, es decir, uno puede, bueno, confinamiento que ahora está tan de moda, la palabra confinamiento, mantener las plantas en invernaderos o en cuartos y tener un buen rendimiento sin necesidad de hacer un trabajo o un cultivo en el exterior. Como les decía, entonces, uno de los patógenos con los que nosotros trabajamos, una de las infecciones con las que nosotros trabajamos es con el parásito Toxoplasma gondii, como les decía, es el causante de la toxoplasmosis. Nosotros elegimos expresar antígenos de este parásito porque, bueno, presenta ciertas particularidades que lo hacen atractivo. Por un lado, la vía de ingestión, o sea, la forma de infección que tiene este parásito es oral, es decir, por ingestión, uno se contagia ya sea comiendo carnes crudas o mal cocidas o vegetales o aguas contaminadas. Infectan a un amplio rango de hospedadores, en realidad todos los animales de sangre caliente pueden infectarse por Toxoplasma gondii. En el caso de la población humana, la incidencia es bastante alta. A nivel mundial se habla entre un 35 y un 40% de incidencia, y ese porcentaje puede incluso ser mayor en situaciones donde que tienen que ver con la forma, las condiciones habitacionales o el estilo de la alimentación, el tipo de alimentación, etc. Y por otro lado, la respuesta inmune protectora, es decir, cómo funciona el sistema inmune para generar una protección frente a esta infección, está muy bien estudiada y por lo tanto nos permite poder desarrollar experimentos en el laboratorio fácilmente para evaluar la efectividad de nuestras formulaciones basadas en plantas. Entonces, nosotros en el laboratorio hemos estudiado o utilizado, mejor dicho, diferentes sistemas de expresión, desde la transformación de cloroplastos, la agroinfiltración, utilizando vectores virales y también vectores binarios, y la transformación nuclear, donde principalmente la estamos desarrollando en las plantas de lechuga. Y lo que tiene que ver con la transformación de cloroplastos y la agroinfiltración lo estamos haciendo con plantas de tabaco. Entonces, bueno, utilizamos las distintas tecnologías y evaluamos la expresión de nuestras proteínas en el tejido vegetal, en las hojas, y básicamente nosotros trabajamos con dos proteínas derivadas del parásito Toxoplasma gondii, que es GRA4, que es una proteína de los gránulos densos de este parásito,
y SAB1, que es la principal proteína de superficie también de este parásito. Ambas proteínas ya han sido caracterizadas y se conoce que son potenciales antigénicos, es decir, tienen potencial para ser utilizadas como vacunas en el desarrollo de vacunas recombinantes. Entonces, una vez que las producimos en plantas, nosotros nos interesa, como les decía, es la capacidad de utilizar a las plantas como vehículo de entrega en inmunizaciones orales, es decir, a través de las mucosas. Entonces realizamos inmunizaciones orales en ratones y luego evaluamos la respuesta inmune, vemos si hay anticuerpos, también evaluamos si hay citoquinas relacionadas, o sea que esa respuesta de anticuerpos o esa respuesta de citoquinas que se genera por la vacunación, y también evaluamos el grado de protección, que en el caso del modelo de Toxoplasma gondii, durante la fase, el parásito durante el proceso de infección tiene una fase aguda y una fase crónica. En la fase crónica el parásito se enquista en los tejidos, en particular en el cerebro, entonces uno puede ver el grado de protección de acuerdo a la cantidad de quistes presentes en el cerebro de los ratones. O sea que es relativamente sencillo poder hacer una caracterización de la respuesta que se genera mediante la vacunación con nuestras proteínas producidas en plantas. Como yo les mencioné al principio de la charla, nuestro interés está centrado en, bueno, mejorar los niveles de expresión. Nosotros a lo largo de los años, como les dije, hemos probado diferentes sistemas de expresión vinculados a vectores virales y el uso de vectores binarios que permiten la direccionalidad al retículo endoplásmico, al apoplasto, es decir, al espacio extracelular. También evaluamos el efecto de la optimización de codones para ver si eso también mejoraba los rendimientos, y en general todo este trabajo lo hicimos utilizando el sistema de expresión mediante agroinfiltración. Y tratando justamente de encontrar herramientas que nos permitan mejorar la expresión en plantas, es que llegamos a estas proteínas de choque térmico, como les mencioné al principio de la charla, en particular de la familia de los 90 kilodalton. ¿Por qué elegimos estas proteínas? Bueno, por un lado, porque se encuentran en una alta concentración en la célula, en general están entre el 1 y el 2% respecto a las proteínas totales, y además porque se han caracterizado, se han descrito en estas proteínas, se han descrito que estas proteínas poseen propiedades inmunomodulatorias. ¿Qué significa eso? Bueno, que son capaces de estimular el sistema inmune, ya sea estimulando la proliferación de células T o la proliferación de células B, y también activando las células como son los macrófagos y las células dendríticas, que son las proteínas, las células presentadoras de antígenos, que es decir, presentan los antígenos al sistema inmune. Entonces, bueno, si tienen estas propiedades es que pueden funcionar como adyuvantes, es decir, pueden potenciar a la vacuna, dándole al antígeno una mayor capacidad de generar una respuesta protectiva. Entonces, inicialmente trabajamos con una proteína que deriva de otro parásito, de Leishmania infantum, que es el parásito que causa la leishmaniasis. Elegimos esta proteína, la HCP83, porque ya había trabajos que referían a sus propiedades adyuvantes, y decidimos combinarlo con la expresión en cloroplastos. Nosotros hasta ese momento no habíamos experimentado la transformación de cloroplastos, y en ese momento era como una tecnología que venía a dar respuestas respecto a mejorar los niveles de expresión en plantas, respecto a la transformación nuclear o a la agroinfiltración. Entonces, bueno, nosotros hicimos, este trabajo lo hicimos en colaboración con un grupo español, el grupo de
John Beramendi, que está en la Universidad de Navarra, y ellos obtuvieron las plantas trasplantómicas y nosotros hicimos toda la caracterización de la expresión y los ensayos en ratones para ver la funcionalidad de la proteína. Trabajamos con la proteína SAG1 y la expresamos sola o fusionada a la proteína HCP83, es decir, a la proteína de choque térmico 83 del Leishman infantum, como una proteína de fusión. Acá tienen las plantas wild type, las plantas trasplantómicas que expresan la proteína SAG1 y las plantas que expresan la proteína de fusión SAG1 HCP83. Y lo que observamos es que, a diferencia de lo que en general se reporta respecto al uso de la transformación plastídica como un sistema que de por sí va a dar altos rendimientos, nos encontramos con una expresión casi indetectable de la proteína, incluso muy por debajo de lo que nosotros veníamos observando mediante la utilización de la agroinfiltración. Sin embargo, cuando la proteína estaba fusionada a la chaperona, las HCP, las proteínas de choque térmico, además de tener propiedades inmunomodulatorias, son proteínas que tienen función chaperona, es decir, que ayudan en el empaquetamiento de otras proteínas. Vimos que la expresión era muchísimo mayor, la proteína se podía detectar mediante corridas y en geles de poliacrilamida y teñidas con Kumasi Blue. Vimos que la proteína se acumulaba mayoritariamente en las hojas más viejas y en las hojas medias. Esto suele suceder, que la expresión, la acumulación se dé mayoritariamente en las hojas más desarrolladas. Y bueno, logramos mejorar significativamente la expresión de esta proteína, lo que nos permitió poder hacer inmunizaciones orales. Nosotros tenemos un protocolo de inmunizaciones orales semanales de 5 inmunizaciones, lo tenemos ya estandarizado. A los 15 días después de la última inmunización, sacamos sangre para medir anticuerpos y luego hacemos la infección, y a los 30 días después de la infección, que la infección es oral, hacemos el conteo de quistes. Y bueno, lo que nosotros observamos es en las inmunizaciones donde a los ratones le dimos el extracto conteniendo la proteína de fusión, el extracto solo y PBS, que es el buffer donde nosotros preparamos los extractos. Vimos que, bueno, había una reducción significativa en la cantidad de quistes, lo cual esto estaría indicando que hay un cierto grado de protección debido a la vacunación. Y que esta protección se correlacionaba con un aumento de anticuerpos específicos contra la proteína que nosotros habíamos usado como vacuna. Y lo otro interesante que nosotros observamos es que solo encontramos anticuerpos contra el antígeno y no encontramos anticuerpos contra la proteína acarreadora, es decir, la proteína HCP. Con lo cual estaría indicando que justamente esta proteína está dirigiendo la respuesta contra la proteína que acarrea, es decir, contra el antígeno SAG1. Es decir, que estaría funcionando como un adyuvante. Bueno, lo otro interesante que nos pasó con estas plantas es que, no sé si lo vieron o le prestaron atención,
a la fotografía, donde las plantas tienen este aspecto clorótico, ¿sí? Amarillento, y no solo tenían este aspecto amarillento, sino que además tenían un crecimiento mucho más lento, ¿sí? Esto es algo que suele ocurrir cuando uno lee la bibliografía donde se utiliza la transformación plastídica, la transformación de cloroplastos, donde se describen efectos pleiotrópicos, es decir, efectos fenotípicos no deseados como consecuencia de la sobreexpresión del transgen. Ahora, sin embargo, nosotros solo observamos estos fenotípicos, estos efectos pleiotrópicos, solo en las plantas que expresaban la fusión de la chaperona con saguno, ¿sí? Con la HCP de Leishmani-Phantom con saguno. Nosotros también habíamos obtenido, como les dije, la proteína, plantas trasplantómicas que expresaban la proteína saguno sola, y también habíamos obtenido plantas trasplantómicas que expresaban el otro antígeno que les mencioné, que es el antígeno GRA4. Bueno, decidimos hacer una caracterización de cuáles eran, digamos, los parámetros relacionados con diferentes parámetros relacionados con la fotosíntesis y en particular con el funcionamiento del fotosistema 2. Bueno, las clorofilas estaban disminuidas, lo cual, bueno, era esperable, los carotenoides también, la fotosíntesis neta también estaba disminuida, y como les dije, estaban alterados varios parámetros relacionados con el funcionamiento del fotosistema 2. Lo que también pudimos ver es que estas características, estas disminuciones en el funcionamiento de la fotosíntesis, no estaba relacionada con cambios en los patrones de expresión de algunos de los genes que nosotros pudimos medir que están relacionados con el proceso fotosintético. E incluso nosotros medimos a los niveles de expresión de la HCP90 de cloroplastos, porque también hay trabajos que muestran que el silenciamiento de la HCP90 de cloroplastos da este fenotipo clorótico, y tampoco vimos variaciones en la expresión, con lo cual nuestros resultados inclinaban más a pensar que era la proteína de fusión que estaba de alguna manera molestando o intercidiendo en el buen funcionamiento de los cloroplastos, de la fotosíntesis, más que cambios en los patrones de expresión de los genes relacionados con la fotosíntesis. Pero otra cosa interesante y que en realidad más atractivo fue que, bueno, como las HCP en general su función se las relaciona con estabilizar otras proteínas frente a shock térmico, ¿sí? A situaciones de estrés térmico, pusimos las plantas en cámaras a 37 grados durante 3 semanas. Y lo que observamos es que había una reversión casi total de los efectos pleiotrópicos. Estas son las plantas, es una foto de una de las plantas que se mantuvieron a 37 grados durante 3 semanas, y medimos los diferentes parámetros relacionados con la fotosíntesis, y todos habían mejorado significativamente, pero lo que nos interesaba también a nosotros era ver si la proteína se mantenía estable mientras manteníamos las plantas, habíamos mantenido las plantas a 37 grados, y vimos que los rendimientos se mantuvieron, la proteína se expresó en niveles similares, pero que al aumentar la biomasa, ya que las plantas crecían de manera más saludable, por decirlo de alguna manera, podíamos incluso mejorar los rendimientos de la proteína expresada en cloroplastos.
Entonces, digamos, la fusión no solo mejoró los niveles de expresión, ¿sí? Ya que no podemos atribuírselo a la expresión en cloroplastos, también potenció la capacidad antigénica de la proteína que acarreaba, en este caso la proteína SA1, sino que además le da este valor agregado, por decirlo de alguna manera, a las plantas cuando crecen a 37 grados. Entonces, bueno, un poco en el laboratorio empezamos a plantearnos la idea de, bueno, si las proteínas de choque térmico pueden mejorar la expresión y además pueden funcionar como adyuvantes, bueno, ¿por qué no usar las HCP90 de plantas, ¿sí? Del mismo organismo donde nosotros estamos expresando y además poder utilizar una familia de HCPs no patogénica, o sea que no provengan de un patógeno. Entonces nos preguntamos justamente esto, si están presentes las propiedades inmunomodulatorias en las HCP90 de plantas. Y este fue un trabajo que hizo Mariana, que ya dio una charla acá, así que no me voy a detener mucho en los experimentos que ella realizó, porque ya lo contó en su seminario, pero básicamente nosotros trabajamos con dos isoformas de la familia de las HCP90 de plantas, la HCP81-2 de Arabidopsis thaliana y la proteína HCP93 de Nicotiana bentamiana. Ambas son citosólicas. En plantas hay 4 isoformas citosólicas, una de retículo, otra de cloroplasto, otra de mitocondria, de la familia de las HCP90. Y ella observó que justamente estas propiedades inmunomodulatorias que se habían descrito en otras HCP90 de otros organismos también estaban presentes en las HCP90 de plantas, con lo cual podíamos proponerlas como adyuvantes y carriers de proteínas de interés vacunal. Mariana justamente está continuando su trabajo donde un poco es entender cuáles son los mecanismos que están implicados en estas propiedades inmunomodulatorias que ella observó inicialmente. Bueno, donde estaba la proliferación de células B, la capacidad de producir anticuerpos cuando se utilizaba una proteína de fusión, cuando la proteína, la HCP90 de planta se fusionaba, en este caso una proteína reportera, que es la proteína de unión amaltosa, se generaban anticuerpos específicos contra esa proteína, y también se podía producir citoquinas, en este caso interferón gamma, que es una citoquina que a nosotros en particular nos interesa por los patógenos con los que nosotros trabajamos. También era producida esta citoquina. Así que bueno, un poco lo que está haciendo Mariana es entender, bueno, la parte mecanística, cuáles son los receptores a los cuales estas proteínas se pueden unir, etcétera, para entender mejor cómo funciona el sistema de inmunomodulación inducido por estas chaperonas. Pero nosotros, mientras Mariana trabaja en esa parte, seguimos avanzando para utilizar ahora sí a las HCP90 de plantas como carriers y adyuvantes de antígenos vacunales. Y acá entonces se suma Valeria, que es tanto Mariana como Valeria hoy son investigadoras de CONICET y dirigen el laboratorio junto conmigo. Así que bueno, Valeria se incorporó para empezar a trabajar con otro patógeno, como les mencioné, Neospora caninum, que es el causante de la neosporosis, que como les dije está muy relacionado con Toxoplasma gondii, así que bueno, son su sistema de, digamos, el modelo de infección y de análisis de la respuesta inmune
es bastante parecido. La diferencia de Neospora caninum es que no infecta a las personas, su mayor incidencia es en ganado bovino, tiene gran importancia debido a los abortos que genera, es decir, debido a las pérdidas económicas que esto genera. No hay una vacuna comercial, la que existía fue retirada del mercado, y además hay mucha investigación realizada en el modelo bovino, que sería el destinatario de la vacuna. Entonces, trabajamos con el modelo de infección de Neospora caninum. En el caso de Neospora caninum, como justamente lo que uno intenta lograr es que no haya una neosporosis congénita, es decir, que la infección no pase de la madre o de la madre a la cría, es que en el caso del modelo de Neospora caninum, nosotros trabajamos con ratones, este trabajo se hizo en ratones, pero con la salvedad que nosotros, además de evaluar la respuesta en el ratón que recibe la vacunación, sino que también miramos qué pasa en la descendencia, es decir, en esa cría que nace a partir de la hembra que recibió la vacunación. Y lo que nosotros observamos es que, en primer lugar, cuando hicimos la inmunización, en este caso no utilizamos la estrategia de fusión, es decir, fusionar la chaperona al antígeno, sino que se hizo una mezcla de ambas proteínas, y esa mezcla se inoculó los ratones. En este caso trabajamos con proteínas recombinantes, es decir, proteínas producidas en bacterias, así que se hicieron inmunizaciones intraperitoneales, es decir, inyecciones, y en este caso lo que nosotros observamos fue que había una reducción casi del 50% de las crías infectadas, mientras que en todos los otros grupos el porcentaje de infección llegaba casi al 80%. Y por otro lado, lo que nosotros vimos es que estas crías que habían recibido la mezcla, es decir, el adyuvante, que en este caso es la proteína HCP de Arabidopsis thaliana, con el antígeno, que también es un antígeno que se denomina SAG1, porque tanto Neospora como Toxoplasma están tan relacionados que hay muchas proteínas que comparten. Vimos que también había un aumento de la sobrevida. Pero lo más atractivo que nosotros observamos durante las inmunizaciones es que además de encontrar anticuerpos en los ratones que habían recibido la formulación vacunal, además de encontrar anticuerpos contra el antígeno, encontramos anticuerpos contra la chaperona. Y esto es atractivo, ¿por qué? Porque nos permite diferenciar aquellos individuos que recibieron la vacunación y que estaban infectados de aquellos individuos que solo están infectados. Si nosotros pensamos en una situación a campo y queremos ver la eficiencia de una vacunación, o queremos ver si la infección persiste pese a la vacunación, está bueno encontrar alguna estrategia que permita diferenciar a aquellos animales que recibieron la vacunación de aquellos animales que recibieron la vacunación y además están infectados. Esto se denomina vacunas marcadas, y nosotros lo que proponemos es que justamente esta chaperona funciona como una marca de la vacunación.
Y lo que observamos es que no solo encontramos anticuerpos en las hembras que habían recibido la vacunación, sino que además lo observamos en las crías que nacieron de esas hembras que habían sido vacunadas, es decir, que hubo transferencia de anticuerpos a través de la placenta. Así que bueno, con este resultado es que Valeria ahora con Luisa, que es estudiante de doctorado en nuestro laboratorio, es que trasladó todo este modelo de inmunización a vacas, está realizando las inmunizaciones en vacas con resultados bastante auspiciosos, donde justamente la idea es ver si esta estrategia de vacuna marcada puede ser aplicado en el destinatario, que serían el ganado bovino. Y por otro lado, en el laboratorio seguimos trabajando con el modelo de Toxoplasma gondii. Otra cosa que es atractiva de los HCP90 es que cuando se utilizan como proteínas de fusión, no es necesario utilizar la proteína antigénica completa, sino que uno puede seleccionar aquellas regiones antigénicas que están implicadas en la inmunogenicidad del antígeno y sacarse de encima aquellas secuencias de la proteína que no aportan a la capacidad antigénica del antígeno. En el caso de la proteína SAG1 de Toxoplasma gondii, se ha identificado la región C-terminal de la proteína como la región antigénica e inmunogénica dominante. Entonces lo que hicimos fue justamente fusionar a la proteína HCP90 de Nicotiana bentamiana solo el péptido que tiene la capacidad antigénica, que son unos 98 aminoácidos. Obtuvimos las proteínas recombinantes en bacterias, las purificamos, hicimos inmunizaciones intraperitoneales y vimos que esta región era suficiente para generar una protección parcial contra el parásito, y también encontramos una respuesta, producción de una citoquina, como les dije, interferón gamma, que estaría asociada a esta protección. Es decir, que la HCP90 de Nicotiana bentamiana no solo funciona como ayudante, sino que podría funcionar como ayudante de solo aquellos péptidos o regiones antigénicas. Entonces, teniendo esta información es que empezamos otra vez con las plantas, volvimos a las plantas, donde obtuvimos 4 construcciones, 2 construcciones basadas en la HCP90 de Nicotiana bentamiana y 2 construcciones basadas en la HCP81.2 de Arabidopsis thaliana. Y expresando la proteína completa, la proteína madura de SAG1 y el péptido antigénico. Utilizando la estrategia de proteína de fusión con la idea de 2 cosas. Por un lado, evaluar si mejora la expresión en plantas, como ya lo habíamos observado para la HCP83 de Leishmania infantum, y además si puede funcionar como un adyuvante. Entonces, Edwin, que hizo el doctorado en el laboratorio, realizó una serie de agroinfiltraciones donde evaluó diferentes parámetros para poner a punto la agroinfiltración, desde el tipo y edad de la planta, el método de agroinfiltración, es decir, utilizar jeringa o vacío, la implementación del uso de supresores del silenciamiento, las diferentes concentraciones de Agrobacterium para la agroinfiltración,
los días de incubación, es decir, desde el momento en que se agroinfiltran, tomar a diferentes tiempos muestras para ver en qué momento había máxima expresión, y también evaluamos el tipo de luz utilizando luces tipo LED o las luces comunes. Y finalmente, después de evaluar toda esta batería de parámetros, llegamos a los resultados donde la mayor reproducibilidad en las agroinfiltraciones se lograron para aquellas construcciones que implicaban la fusión a la HCP 81.2 de Arabidopsis thaliana. No logramos expresar en ningún caso las fusiones a la 93 de Nicotiana bentamiana, y aunque logramos expresar en algunos casos la fusión de Saguno madura a la HCP 81.2, los niveles de expresión fueron significativamente mayores para cuando la fusión era al péptido antigénico. Y nuevamente lo que observamos fue niveles de expresión que eran superiores a los que habíamos obtenido anteriormente, similarmente a lo que habíamos observado en la transformación en cloroplastos, es decir, que la fusión a la HCP realmente, a las HCP 90 realmente mejora, y nosotros lo que pensamos es que es la fusión lo que está permitiendo un mayor rendimiento de expresión y no el sistema que estamos utilizando, ya que tanto para las agroinfiltraciones como para la transformación de cloroplastos ocurrió lo mismo. Siempre que fusionamos a las HCP logramos una mejor expresión. Y lo otro que logramos hacer fue una purificación. Nuestras proteínas tienen todas ellas TAC distidinas, así que pudimos poner a punto una purificación mediante columnas de níquel, donde probamos diferentes protocolos, calentando o no la muestra antes de pasarlas por las columnas, pensando en esto de que la proteína sería más estable en calor que otras proteínas de la planta, pero bueno, no nos resultó, pero sí logramos purificarla con un buen rendimiento, con lo cual pudimos arrancar protocolos de inmunización, nuevamente inmunizaciones orales, utilizando nuestro protocolo de 5 inmunizaciones, a los 15 días tomar las muestras de sangre y hacer la infección, y a los 30 días el conteo de los quistes. En este caso lo que hicimos fue inmunizar con extracto vegetal y con la proteína purificada a partir de las columnas de níquel. Y lo que observamos es que solo aquellos ratones que recibieron la inmunización oral del extracto mostraron una reducción significativa en el número de quistes. Y esto es interesante, y a la vez se ha reportado en otros trabajos donde justamente el extracto vegetal, lo que se plantea es que el extracto vegetal protege al antígeno durante su pasaje por el tracto digestivo, y por eso es que es capaz de generar una respuesta inmune a nivel de las mucosas, es decir, puede atravesar el tejido, las células epiteliales, y ser presentado al sistema inmune. Mientras que la proteína purificada es degradada durante su pasaje en el tracto intestinal, y por lo tanto no puede dar una respuesta tan efectiva como lo hace cuando está encapsulada o contenida en el extracto vegetal.
esta protección vimos que correlacionaba con un aumento de los niveles de anticuerpos solo en aquellos ratones que habían recibido la proteína contenida en el extracto. Y nuevamente lo que observamos es que cuando la proteína, la chaperona está fusionada al antígeno, no se encuentran anticuerpos contra la chaperona. Y esto es un poco diferente a lo que habíamos observado anteriormente para el modelo de Neospora caninum, donde sí habíamos obtenido anticuerpos contra la chaperona, contra la HCP, y un poco nuestra hipótesis es que, bueno, cuando la proteína, la chaperona está formando una fusión, es decir, está fusionada al antígeno, la presentación al sistema inmune es quizás más eficiente o dirige más específicamente contra el antígeno acarreado, mientras que cuando es una mezcla puede producir anticuerpos tanto contra el antígeno como contra la proteína, la HCP. Así que bueno, eso también es algo interesante para seguir investigando, ver justamente en el trabajo que está haciendo Mariana, ver, bueno, cuáles son las vías que se están desencadenando para generar este tipo de respuestas. Y un poco, bueno, resumiendo el camino que hemos recorrido, tenemos, como les dije, diferentes sistemas de expresión donde utilizamos amplicones virales, mediante expresión transiente, vectores binarios que permiten la direccionamiento apoplasto o retículo endoplásmico, la transformación de cloroplasto, la fusión a las HCP, una expresión citosólica, también expresión transiente, donde lo que nosotros claramente vemos es que cuando se utiliza la fusión a las HCP hay un aumento en los niveles de expresión, lo que sugiere es que las HCP estarían estabilizando al antígeno y permitiendo una mayor acumulación. Y a la vez, lo que nosotros observamos es que cuando utilizamos a las HCPs como carriers de estos antígenos, dan una mejor protección, un mayor grado de protección que cuando los antígenos se expresan solos, ya que en los casos anteriores siempre tuvimos que utilizar, combinar la inmunización con el extracto vegetal con una inmunización con la proteína purificada, ¿sí? Un refuerzo con la proteína purificada para lograr una protección. Por otro lado, el hecho de utilizar las HCP en diferentes sistemas o estrategias de expresión hace que este sistema sea versátil, ya que uno puede utilizarlo para la expresión transiente o para la transformación estable. Y en el caso de GRA4, también obtuvimos resultados muy interesantes que no los voy a presentar en esta presentación, no los voy a comentar, simplemente mostrarles que en el caso de la proteína GRA4 de Toxoplasma gondii, obtuvimos un mejor rendimiento cuando utilizamos la transformación de cloroplastos, pero sin embargo nunca llegaron a ser tan altos como los que obtuvimos cuando utilizamos las proteínas HCP como carriers. Bueno, básicamente entonces nuestra hipótesis es que las HCP podrían, en particular las HCP 90 de plantas, podrían aumentar la antigenidad de los antígenos cuando se administran junto con ellos,
nosotros lo que proponemos es que justamente el extracto vegetal protege al antígeno de su degradación y que entonces puede ser presentado a las células del epitelio, y si son fusionadas a las HCP90 funcionan como adyuvantes y mejoran la presentación del antígeno al sistema inmune. Pero también se han descrito otras proteínas vegetales que también tienen propiedades adyuvantes y que también podrían estar contribuyendo en esta presentación de los antígenos al sistema inmune a través de las mucosas. Entonces, bueno, si nuestra idea es justamente avanzar sobre la demostración de que las plantas pueden funcionar como un vehículo de entrega de los antígenos producidos en ellas, es que empezamos a pensar en el uso de otros sistemas de expresión, y en este caso es que surgió el uso de la lechuga como un modelo de vacuna comestible. Y ahí es que nos sumamos a la colaboración con la gente del INTA, con Marisa López Bilbao y con Laura Radonic del INTA, que ellas nos están ayudando en la transformación de lechuga. Las ventajas es que es una plataforma similar a lo que se ve en tabaco, es de bajo costo, tiene la ventaja de que las hojas se pueden consumir crudas y que no son libres de sustancias nocivas, son adecuadas para la formulación de formulaciones orales, ya que puede trabajarse con material liofilizado. Las estrategias para producirlas son diversas, uno puede producir a campo o en sistemas hidropónicos o en túneles o en invernaderos, y los rendimientos son altos, por lo cual los hace un sistema atractivo para la producción de vacunas. Así que bueno, utilizando el sistema de fusión a las HCP, tanto de HCP de Arabidopsis thaliana como de Nicotiana bentamiana, obtuvimos plantas transgénicas de lechuga, logramos expresar las dos construcciones, las dos proteínas de fusión, con rendimientos similares a lo que veníamos obteniendo mediante agroinfiltración. Nuevamente esto refuerza nuestra hipótesis de que las HCP son un sistema, una estrategia viable para diferentes sistemas de expresión en plantas. Así que bueno, nuevamente estamos entusiasmados y esperamos pronto poder probarlas en inmunizaciones. Y también con esta idea de utilizar a las HCP90 como carrier es que estamos trabajando en el modelo de el síndrome urémico hemolítico, expresando una proteína quimérica formada por 3 proteínas, ESPA, intimina y TIR. La idea es utilizar los dos sistemas de expresión, agroinfiltración y transformación nuclear en lechuga. En este caso, el responsable del trabajo es Andrés, que está haciendo su tesis doctoral en el laboratorio, ya obtuvo todas las construcciones. Si en algún momento volvemos al laboratorio, podremos empezar a evaluar la expresión. Y sumó una construcción nueva donde la fusión es a la HCP81-2 solo a la región N-terminal de la chaperona, porque hay trabajos que reportan que solo la región N-terminal sería suficiente para funcionar como adyuvante. Y ya para terminar, lo que les quería comentar brevemente es el trabajo que estamos haciendo con los inhibidores de serin proteasas de la familia de las Casal.
como les dije, bueno, esta familia, los inhibidores de serin proteasa y las HCP, se unen en esto que tiene que ver con la respuesta inmune en plantas. Mariana también les contó en su seminario sobre el trabajo que está haciendo ella, sobre la caracterización de las HCP y su rol en la respuesta a patógenos. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando sobre estos inhibidores de serin proteasas de la familia de las Casal. Estas proteínas tienen un dominio que está muy conservado, formado por 6 histidinas, y después tiene una tirosina y una treonina, también altamente conservado. Nosotros identificamos 2 proteínas de esta familia en Arabidopsis thaliana, y con 2 ideas, ¿no? Por un lado, lo que yo les mencioné, usarlas para abolir la degradación en plantas, y después también estudiarlas con su rol en la respuesta a patógenos. Nosotros hicimos una caracterización de la expresión de estas 2 proteínas en plantas, no solo en los diferentes tejidos vegetales, en los distintos órganos de la planta, sino también frente a la infección contra Botrytis cinerea. Y lo más interesante que observamos en el laboratorio fue en ensayos in vitro, donde trabajamos con la proteína recombinante de una de las isoformas de los inhibidores de serin proteasa de Arabidopsis thaliana, y con otro inhibidor de la misma familia de Toxoplasma gondii. Lo que observamos es que cuando incubábamos los conidios de Botrytis en presencia de estas proteínas, había una disminución significativa en el porcentaje de germinación. Y lo otro que observamos y que nos resultó también bastante interesante es que cuando hacíamos inoculaciones en planta con el hongo más el agregado de la proteína recombinante, había una disminución significativa del área infectada. Así que bueno, también lo que estamos haciendo es ahora ver si en algún momento podemos hacer una mejor caracterización de las vías que se estarían desencadenando en este proceso, y cuál es el rol de estos inhibidores en la respuesta a patógenos. Y ya para terminar, lo que nosotros proponemos es entonces establecer una plataforma de expresión en plantas donde uno pueda utilizar diferentes sistemas de expresión, ya sea transformación de cloroplastos, ya sea agroinfiltración o ya sea transformación nuclear, donde se utilice la estrategia de fusión a las HCP90 con la idea de estabilizar las proteínas y los péptidos, y también para poder utilizarlas como adyuvantes. Y también en un momento esperamos también poder sumar la sobreexpresión de estos inhibidores de proteasa para abolir la degradación y ver si realmente pueden estos inhibidores que estamos caracterizando en el laboratorio pueden funcionar como también una estrategia para mejorar los rendimientos. Y quizás en algún momento combinar las 2 estrategias para generar una plataforma sustentable que dé una mayor producción de proteínas de interés. Así que bueno, nada, eso es lo que tiene que ver con lo que hacemos en el laboratorio. Las personas que forman parte del grupo son Edwin, que es hoy becario postdoctoral de CONICET, a Mariana y a Valeria, que ya las nombré, que son las otras 2 investigadoras del laboratorio,
Andrés y Luisa. Luisa está haciendo todos los ensayos en vacas. Andrés es el que trabaja con Escherichia coli, con el síndrome urémico hemolítico. Valentina está haciendo la tesina con Valeria, en un tema ya más alejado, en lo que tiene que ver con la infección, en particular de Neospora caninum. Ariel es el técnico del bioterio y Patricia es la técnica de plantas, así que ellos también están a full en el laboratorio. Los colaboradores, quiero nombrar a Sergio Ángel y Alejandra Goldman y Valentina Martín, que son las que nos ayudaron cuando éramos naive en inmunología, no teníamos ni idea de cómo agarra un ratón, y ellos nos ayudaron a poner a punto todo lo que tiene que ver con las inmunizaciones, etc. Después, la gente que colaboró en lo que tiene que ver más con las infecciones, bueno, Santiago Mayali, que nos ayudó en el trabajo que hicimos, la caracterización de los efectos pleiotrópicos en la fusión de las HCP de Leishmania con Saguno. Fernando Piekenstein y Franco Rossi en la caracterización de los inhibidores de proteasa. Marisa y Laura, que las nombré, que están colaborando con nosotros en la transformación de lechuga. Brandon Moore, que colabora con Valeria en los ensayos en vaca, en las inmunizaciones en vaca. Y John Beramendi y Inmaculada Farran de la Universidad de Navarra, con los que colaboramos en la transformación de cloroplasto. Y exintegrantes del laboratorio que hicieron posible todo el trabajo que estuvimos haciendo, en particular a Melina, que hizo la tesis en el laboratorio, Luján, que trabajó en todo lo que tuvo que ver con la proteína GRA4, Sebastián Pariani, que hizo su tesis en la caracterización de los inhibidores de proteasa, y Romina y Sofía, que estuvieron también en los últimos años en el laboratorio trabajando en la caracterización de las HCP como adyuvante. Y por último, ya termino, no se pongan nerviosos, ya cierro. Quería contarles brevemente lo que tiene que ver con lo que hacemos en Ciencia en el VAR. Ciencia en el VAR surgió como una iniciativa de la Secretaría de Extensión de la UNSAM, como un proyecto para democratizar la ciencia, pero también para acercar el trabajo que hacemos en el laboratorio, de los laboratorios, de todos los, en particular del INTECH, pero también de los diferentes grupos de investigación, a la comunidad chascomunense. En una propuesta que sea distendida, como dice ahí, un ambiente distendido, donde haya música, donde haya tragos a la noche, ¿sí? Relajados, nos juntamos a charlar y a discutir sobre ciencia. Traemos a alguien que permita esto, el intercambio, no nos gusta usar la palabra divulgar, porque la divulgación es como que coloca al investigador, a la investigadora en un lugar superior donde transmite un conocimiento, y lo que nosotros queremos hacer con Ciencia en el VAR es compartir el conocimiento, intercambiar el conocimiento. Así que bueno, por eso lo hacemos en un bar a la noche, distendidos, relajados. Como en Chascomús la música tiene un valor importante, hay un conservatorio, está la orquesta escuela y hay muchos profesionales de la música, es que generalmente combinamos música con ciencia. Viene algún grupo local o vienen los chicos de la orquesta escuela, abrimos con un poco de música, la gente se sienta, pide algo, bla, 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 y luego arranca el invitado o la invitada. Esta iniciativa empezó en el 2015, hicimos 2015, 2016, 2017, tuvimos gente famosa. Fabricio Ballarini fue el primero que arrancó, que bueno,
lo deben conocer, es bastante mediático. Alejandro Grimson, también otro mediático, científico, científica. A nuestro actual ministro de Economía, Martín Guzmán, que dio una charla de economía que, bueno, un genio total. Dora Barrancos, que también descolló. Cuando viene gente del área de ciencias sociales como Alejandro o como Dora, bueno, el bar explota, ¿no? Con Fabricio también explotó el bar. Y nada, nos quedamos hasta 1000 horas charlando y intercambiando. El 2018 tuvimos que discontinuar, no había presupuesto. Acá estamos las tres, yo, bueno, Analía Sanazaro y Marines Pietrantuono, que ella coordina toda la parte de prensa y difusión del INTECH, y bueno, sin ella no seríamos Ciencia en el Bar. Y en el 2019 se sumó la Municipalidad de Chascomús, que empezó a financiar, digamos, costear los traslados de los invitados, la noche de hotel. Las charlas las damos en un bar que se llama Contrapunto. El bar le paga al invitado la cena. Así que en el 2019, con la ayuda de la municipalidad, pudimos traer varios invitados. Bueno, Eugenia Pedreira, que había dado una charla en el C3, en el Centro Cultural de Ciencias, sobre las investigaciones, cómo el sesgo, cómo puede variar el resultado cuando se utilizan machos o hembras, y cómo está sesgada la investigación respecto al uso de modelos con hembras o machos. Laura Belli, que es licenciada en filosofía y que trabaja en el Hospital Argerich, dio una charla sobre el uso, en realidad la perspectiva de género en el sistema de salud. A Pablo Titonel, que seguramente lo conocen, que dio una charla, bueno, espectacular de agroecología. Nada, un genio total. Mariana Lucy, que nos dejó Caricias al Alma, donde nos dejó este tuit: Chascomús tiene el INTECH y sobre todo dos grandes investigadoras que le dan vida al hermoso proyecto de hacer ciencia en todas partes, con la comunidad y para ella. Encima te reciben a toda orquesta, porque bueno, tenemos a la Orquesta Escuela que muchas veces nos acompaña. Y este año, en la virtualidad, en la pandemia, tuvimos que ayornarnos, reinventarnos. Así que las estamos dando virtuales a las charlas, las transmitimos por YouTube, por el canal de YouTube que tiene el Instituto Tecnológico Chascomús. Y tuvimos a Silvia Cochen, que vino a hablar de cannabis, del uso de cannabis medicinal. Juan Milluya, que es sociólogo y que estuvo hablando del trabajo rural en el área del Pampeana. Santiago Kalinowski, que dio una charla sobre lenguaje inclusivo. Y nuestra próxima invitada, Sandra Díaz, que va a dar una charla sobre resiliencia de los ecosistemas, que bueno, que va a ser un lujo seguro, una figurita difícil si las hay. Bueno, conseguimos finalmente que nos acepte la invitación. Y bueno, lo otro bueno que trajo el 2020, dentro de lo malo, trajo algo bueno, que dejamos de ser solo 3 para sumar a Santiago Stalder, que es estudiante de la Ingeniería de Agrobiotecnología del INTECH y en realidad de la UNSAM, pero la carrera se cursa en el INTECH y en el INTA. Y Luisa, que ya la nombré, que es estudiante de doctorado y que nos permitió tener un toque de juventud, darle un toque de juventud a Ciencia en el Bar.
y nos renombramos como Ciencia en el Bar en Cuarentena. Así que bueno, nada, eso nada para cerrar. Muchas gracias. Bueno, Marina, muchas gracias por la charla, estuvo hermosa, realmente muy, muy lindo todo el trabajo que vienen haciendo en el laboratorio. Muchas felicitaciones para todos Gracias. los que están, los que han pasado por esos trabajos tan lindos. Vamos a dejar un ratito para preguntas. Los que quieran hacer preguntas pueden, bueno, acá en el chat está lleno de felicitaciones, no sé si lo llegas a ver. Voy a dejar de compartir, así puedo verlos. Ok, y a ver si me ayudan con las preguntas, porque yo estoy media perdida en el chat, o los que quieran levantar la mano también para... Perdón, Sonia, ¿sabés que acá Sí, en las preguntas hay una pregunta de parte de Patricia Marconi, que ella quería consultarte, Marina? ¿Cómo crees vos cuál es la percepción de la comunidad de Chascomús sobre los organismos genéticamente modificados? ¿Cómo qué? La pregunta es, en la comunidad de Chascomús, ¿qué percepción hay sobre los organismos genéticamente modificados? No hay buena percepción. En este momento hay mucha, justamente está muy, hay mucho debate respecto a eso y hay toda una comunidad, un grupo que se llama Paren de Fumigarnos. Se ha hecho una reglamentación sobre cuál es la distancia a la cual se puede fumigar. Nosotros en el INTECH, por ejemplo, tenemos los campos, parte del campo del INTECH ¿cómo se llama? Se alquila para cultivo y bueno, se tuvo que volver a reubicar la zona que se va a poder destinar para cultivo de acuerdo a la nueva reglamentación de la distancia para la fumigación. Así que no, la percepción de los organismos genéticamente modificados, sobre todo a lo que hace a resistencia al glifosato, no, todos los dedos para abajo. bien. ¿Alguien más? Acá Pamela levantó la mano, ¿querés activar el mic? Dale, ahí estoy, creo. Hola, bueno, primero felicitaciones por la charla, muy, muy buena, muy linda, y la verdad que tengo un montón de preguntas porque esta parte de tratar de usar las plantas para producir algo de interés me encanta. Voy con una más global y después capaz te mando un mail con todas las otras más de detalles, pero ¿cuáles crees que son ahora las limitantes que hay por las cuales el molecular farming no está tan difundido aún? Porque por lo que sé en el Bueno, país el único proyecto es uno de quimosina en cárcamo, pero no escuché nunca de otros, no sé qué sabés o qué nos contás. en realidad vamos por partes, o sea, en la Argentina hay pocos grupos que trabajamos en estas líneas de investigación. El año pasado yo organicé justamente un taller de molecular farming donde nos juntamos los distintos grupos que trabajan en utilizar a las plantas como biofábricas. Está el grupo de Silvana Petrucelli, está Fernando Bravo Almonacid, estamos nosotros, está justamente el grupo que está bueno, Melina, que está ahora también trabajando en eso, digamos, no somos muchos, pero a la vez afuera hay grandes multinacionales, ¿sí? Yo mencioné al principio de la charla Medicago, que en realidad depende de Bayer, o sea, y están haciendo producción en plantas. Es una tecnología relativamente nueva respecto a otros sistemas de producción. Entonces,
necesita toda una reglamentación propia, ¿sí? Pero en realidad se utilizan, depende un poco cuál es el producto que se va a producir. En lo que tiene que ver con investigación, es decir, producir proteínas que se utilizan en investigación, hay varios desarrollos que se producen en plantas, ¿sí? A medida que vos vas necesitando una mayor calidad del producto, ¿sí? Entonces ahí ya estamos dentro de lo que es la farma, bueno, los requerimientos son mayores y entonces la implementación de estas tecnologías a veces se hace más dificultoso. Pero hay grandes empresas que están utilizando las plantas para producir diferentes proteínas o diferentes productos, obtener diferentes productos y con una gran inversión, ¿sí? Acá en la Argentina sí, vos mencionaste lo de Indear, que están produciendo en Cártamo quimosina y hasta ahora es el único desarrollo que tendría una salida comercial. Pero bueno, y es un poco hacia donde mi pensamiento es que acá en Argentina deberíamos hacer algo similar a lo que hizo Europa, de crear un consorcio que se llama Newcotiana, que es público-privado, donde se juntaron diferentes desarrollos de diferentes países y están haciendo producción en plantas. Nosotros quizás deberíamos pensar en algo así. Respecto de esto, ahí Marisa, Marisa López, si querés activar tu mic para comentar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Marina? ¿Cómo andás? Hola. Bueno, Marisa es la que yo nombré. Nosotras somos las lechugosas con Laurita que está por ahí. No, yo quería con el tema de los transgénicos, es que vengo de una reunión anterior con algunas otras personas que vi que también están acá conectadas, que estuvimos hablando del tema de la percepción y la comunicación. Y todo el tema que surgió ahora con el trigo resistente a sequía, que hubo una carta de científicos pidiéndole al gobierno que dé marcha atrás en la aprobación del trigo transgénico. Entonces, una de las cosas que se ve es que muchas veces terminan asociando transgénicos con resistencia a herbicidas. Y en relación a lo que comentaste antes de las normativas de fumigación que tienen ahora muchos municipios y qué sé yo, que eso también corre para cosas que no son transgénicos, como la aplicación de distintos tipos de agroquímicos en la producción hortícola. Sí, a lo mejor uno de los puntos de trabajo no sería tratar de disociar transgénicos con resistencia a herbicidas. ¿Ustedes trataron de eso? ¿Tienen así muchos grupos verdes? ¿Fueron muchos grupos los que presionaron en el municipio para que aprueben esa normativa? ¿Qué es? ¿La de tantos metros del alambrado? Sí, sí. Sí. No sé, porque a mí me parece que una de las... De hecho, el INTECH participó, algunas de las personas que están en el instituto participaron. Hay una mesa donde hay diferentes actores y hay gente del instituto también. Y bueno, y finalmente se aprobó una reglamentación para restringir el uso de glifosato, sí.
¿Solo glifosato o cualquier otro agroquímico? Agroquímico, sí. Claro, porque a mí me preocupa, más allá ya el tema de la difusión de los transgénicos y que terminan estando siempre incluidos con los agroquímicos, sean esas las características que se le introdujeron o no, es que la gente no es muy consciente que lo que se va a reducir es la producción hortícola de cosas más cotidianas, porque no toda la producción de tomate, lechuga o lo que uno come a diario es libre de productos químicos. Y no sé, me parece que vamos a tener que hacer mucha educación para disociar términos y que la gente empiece a comprender que en las discusiones se suelen asociar términos que son cosas totalmente distintas, como lo que es un corrimiento de la frontera agrícola, qué son las buenas prácticas agronómicas y todo eso. Pero me imagino que ustedes estando así deben haber sufrido mucho el impacto de los verdes, que muchas veces no entran en razones por más que haya explicación científica de por medio. No sé si se entendió lo que quise decir. Si podemos trabajar en, por lo menos, separar los términos para que no entre todo en una sola bolsa que es difícil de defender. No sé. Sí. ¿Qué van a hacer en el INTECH? Nada, ya está la normativa. No, igual en el INTECH hay opiniones diversas, o sea, no hay gente que está en contra del uso de agroquímicos en los cultivos. De hecho, también hay grupos que están trabajando en desarrollos de agroecología para hacer cultivos agroecológicos. Digamos, esa es la tendencia hoy, al menos es la percepción que yo tengo en Chascomús. Ok, porque a mí me parece que también una cosa a la que tenemos que trabajar es que no tienen por qué estar disociados, que la biotecnología y la agroecología pueden ir de la mano. Sí, claro. Porque mis otras lechugas, las que no son para producir moléculas, lo que buscamos precisamente son plantas resistentes a distintos patógenos para reducir el uso de agroquímicos. Pero bueno, es difícil hacerlo entender. Sí, no es fácil. No es fácil poder disociar. Nosotros estamos tratando con Ana de ver si podemos armar un Ciencia en el Bar en este tema. Pero bueno, tenemos que conseguir que los actores que están o sea, que fueron parte de este desarrollo participen, porque también si no es una de las personas ya nos contestó, ahora tenemos que ver si la otra nos contesta, ver si podemos armar un Ciencia en el Bar para poder, un poco lo que decís vos, Marisa, o sea, tratar de informar y tratar de diferenciar, ¿no? De los distintos desarrollos, cuáles son los pros y los contras de cada uno de los desarrollos y que no entren todos en la misma bolsa. Bueno, listo, gracias. Igual nuestras plantas, para que la gente, no sé si que se pueda asustar, pero está claro que cuando uno hace molecular farming de producción de proteínas de interés farmacéutico o industrial, ¿sí? Lo va a hacer en un lugar confinado, ¿sí? Con lo cual siempre va a ser en un lugar, en un cuarto, o en una cámara, o en un invernadero. Las plataformas que hoy producen proteínas de interés terapéutico, uso terapéutico, no lo hacen a campo, ¿sí? Lo están haciendo en lugares restringidos y controlados, donde tienen que estar además la luz, la temperatura, digamos, todas las condiciones. Sí, como cualquier producto farmacéutico.
Exacto, como cualquier Exacto. producto farmacéutico. Ah, sí. Teníamos, alguien estaba, Ana, ¿puede ser? ¿Vos querías decir algo? ¿Yo? Sí. Había una mano, perdón, yo me voy perdón. perdiendo. Sí, No, bueno, sí, Ana. me muteé, perdón. No, aparte de que la quiero felicitar muchísimo, Marina, por su presentación, porque por más que la había escuchado muchas veces a sus becarias en el instituto, nunca había escuchado toda la historia completa y es divino todo lo que contó y me siento orgullosa de compartir un instituto con Marina. Y lo que también quería comentar ahí no me acuerdo cómo se llama, Marisa, que preguntó recién, que más allá de que con Marina estamos tratando de llevar a Ciencia en el Bar este tipo de discusiones y también otros investigadores están en el planteo dentro del mismo instituto, porque como decía Marina, dentro del instituto las opiniones están divididas. También me parece que es importante esto que vemos, que muchos investigadores se ponen en contra de los organismos genéticamente modificados, pero justamente no son investigadores que trabajan en ese área. Entonces, digamos que su opinión quizás puede estar un poco más fundamentada que la de cualquier ciudadano, pero ahí nomás, ¿no? Entonces me parece que es importante que todos nosotros como investigadores demos esa discusión en el seno de nuestros institutos, porque después cuando esas personas hablan como en representación de la ciencia, lo hacen quizás de una manera que es injusta, porque se ponen en contra de los organismos genéticamente modificados, pero sin un sustento, no son en general gente que trabaje en plantas o gente que tenga un conocimiento fuerte de plantas. Entonces me parece que esta discusión que hay que dar en los institutos, que hay que dar en las instituciones científicas, es una responsabilidad de todos nosotros, no solamente abrirlo a la comunidad, sino también tratar de llevar, por lo menos, de plantearlo dentro de los institutos donde nosotros estamos trabajando. Y lo que decía Marina, bueno, lo de Ciencia en el Bar, es algo que ya empezamos hace años, invitándolo a Fernando Bravo y a Valeria Rudoy, que nos contaron del desarrollo de la papa transgénica, y creo que la gente quedó muy contenta después de la charla. Así que a nosotros nos inspira mucho a seguir haciendo este tipo de charlas porque vemos que la gente se sorprende y que está predispuesta a escuchar otras campanas. Nada, eso es lo que quería decir, nada más. Bueno, vamos cerrando, porque se nos hace un poco largo. Nada, bueno, de nuevo, agradecerte, Marina, por la charla, estuvo excelente, muy interesante todo. Muchas gracias también a todos los que, no sé, comentaron acá, te mandan felicitaciones y todos los aportes que hicieron. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿no? A ver si tengo aquí, perdón. Y el lunes que viene con la tercera estudiante de doctorado que tenemos este año, con Julieta Carnacci. Y bueno, nos vemos. Nos encontramos el lunes que viene. Muchas gracias a todos.